en este verso 1 y 2. Dice así, ¿ya lo tienen ahora? Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro, hermanos, escribe a los creyentes de esa época que eran hijos de Dios, pero que estaban experimentando un momento muy crítico, muy difícil en su vida por causa de la persecución, por causa de la resistencia de un sistema político de parte de Roma. Los cristianos de ese entonces, a quien Pedro les escribe, tuvieron que dejar sus tierras, abandonar sus casas, abandonar sus negocios, separarse, fíjense, de la familia, porque dice que estaban expatriados, pero dispersos. Es muy diferente cuando toda la familia completa emigran de un lugar a otro y dicen, pues vámonos todos juntos. Pero aquí no. Aquí tuvieron que salir huyendo, ¿verdad? En cuanto les llegó la persecución y cada quien tuvo que salvar su vida como pudiese. Era una situación muy difícil, hermano. Y ahora están en distintas regiones, dispersos, por eso Pedro dice que son expatriados y dispersos y están en diversas regiones. Allá en el verso 1 dice que unos estaban en el Ponto, otros en Galacia, otros en Capadocia, Asia y Bitinia. Estos pues estaban pasando un mal momento, muy mal. Pero estando ellos en distintos lugares, dice, reciben estas palabras de afirmación por parte de Pedro, para darles una perspectiva, un enfoque de cómo encarar estas circunstancias adversas, ¿verdad? Esas circunstancias difíciles, y cómo ellos pudieran traducir o enfocar su fe en esos escenarios de dolor, de necesidad, y ellos pudieran verlos o leerlos no a la luz de lo que estaban viviendo en ese momento, sino en razón del propósito en que vivían. Ellos tenían que ver las circunstancias en base al propósito eterno de Dios. Por eso Pedro empieza su carta diciendo a los elegidos. Fíjense, estas personas que están pasando un mal momento habían sido elegidos. Eran personas muy especiales, muy amadas por Dios. Miren, parece que aquí hay una contradicción, porque estoy diciendo, eran personas amadas por Dios.
especiales para Dios. Habían sido elegidos por Dios. Pero ¿cómo entonces están viviendo una situación terrible? Ahí está el asunto, hermanos, que tenemos que entender. Por eso Pedro en el verso 2 dice: a los elegidos. No importa, hermanos, cuál sea nuestra situación presente, hay una elección eterna más importante y más trascendental. ¿Sí oyó eso? No importa la situación que estés pasando en este momento. A veces son ocasiones muy difíciles, donde decimos: basta ya, como dijo un día Elías, basta ya, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Hay situaciones de ese grado. Pero no importa la situación presente en la que estamos, lo que importa es que somos parte de una elección eterna. Y esto es importante, es trascendental. Y nosotros entendemos, si nosotros entendemos nuestro propósito y razón de vida, rápidamente ubíquense en los 3 mensajes anteriores de estos domingos. Si nosotros entendemos nuestro propósito y razón de vida, las circunstancias, cualesquiera que sean, pues no tan fácilmente nos van a desanimar, no tan fácilmente nos van a quebrantar, a deprimir, a desgastarnos, a desviarnos de la razón por la cual el Señor nos ha hecho partícipes de su gloria eterna. Cuando tú y yo sabemos dentro de qué propósito estamos, todo lo difícil que vivamos o experimentamos en esta vida, las podremos sobrellevar. Y podremos decir, como decía el apóstol Pablo: esta tribulación momentánea no se compara a las glorias venideras. Pero quiero decirte que tú y yo ya estamos, hermanos, dentro de esa gloria, porque esa gloria es Cristo Jesús. No importa pues tu situación. Sé que es difícil, sé que alguien está diciendo: es que, hermano, si usted pudiera vivir un poco de lo que estoy viviendo, yo lo sé. Yo creo que todos hemos dicho eso en algún momento. Pero si tú y yo entendemos cuál es el propósito eterno en la que Dios nos ha metido, tendremos la fuerza, la fe suficiente para seguir adelante. Pedro dice pues: elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra elegidos, hermanos, es el verbo en el griego es eklektoi. En el griego es eklektoi. Y eklektoi quiere decir separar, seleccionar, escoger. Da una idea que no es un asunto de suerte, sino que es sometido a un análisis. O sea, es una elección no a la ligera, pero sí premeditadamente. Eso quiere decir elegidos. Tú y yo fuimos elegidos por Dios, separados, escogidos, seleccionados. Ahora, no porque no hubieran alguien más a quien escoger. No. Dios lo hizo con
toda la premeditación, de una manera inteligente, premeditada, Dios nos eligió. ¿Está bien? Es cuando usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, va a un restaurante y le hacen pasar la carta y ahí viene el menú. Y tú dices, el primero se ve bueno, pero vamos a ver qué dicen los demás. A ver, el número 10, ese trae jugo, trae algo más delicioso, y estás ahí de una manera consciente eligiendo el platillo que vas a disfrutar en un momento. Eso es elegir. Dentro de una variedad, dentro de una lista, tú de una manera consciente eliges lo que te va a gustar, lo que te agrada. Entonces, Dios, igual de esa manera, nos eligió de una manera premeditada, ¿sí? De una manera consciente. Entonces, cuando Dios nos elige, hermanos, en esa elección Él también encuentra placer, encuentra deleite, encuentra gozo, encuentra satisfacción, de tal manera que al elegir Él no se arrepiente. Él no se arrepintió de habernos elegido, ¿sí? Aunque lo hizo de manera premeditada, de manera inteligente, Él encontró gozo, placer, satisfacción cuando te eligió a ti y a mí. ¿Está bien? Eso nos debe de llenar de gozo, de alegría, ¿verdad? Nosotros fuimos elegidos, hermanos. Es muy feo cuando alguien nos ignora o no nos toma en cuenta, ¿sí o no? No sé si algunos en algún momento de su niñez, adolescencia, cuando estaban las dichosas cascaritas en la calle, el fútbol, entonces se nombraban a dos representantes de cada equipo y decía, a ver, un volado, ¿quién empieza a escoger primero? Y generalmente el que escoge toma al mejor, al que es bueno para golear, al que es bueno para la defensa, al que es bueno en portería. Y como que va dejándolo lo que menos sirve, ¿no? Valga esa expresión, el que menos es apto, pues, para que no se sienta usted ofendido. Y dices, pues a mí ni me escogió ni uno ni otro. Pues estuve ahí para pasar los balones que se van hasta el arroyo. Pero es un asunto feo el no ser elegidos, el no ser considerados, el no ser tomados en cuenta. Pero Dios, fíjense, nos eligió. Y no porque ya no hubiera otra opción, sino que nuestra elección fue placentero, fue de satisfacción, fue de gozo para Él, fue de alegría para Él. Pero Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Otra palabrita ahí, presciencia. Ya vamos viendo que elegir es eclectois y significa separar, escoger, seleccionar. Pero luego dice presciencia. Y esto de la presciencia, hermanos, le da más valor a la elección que Dios hizo con nosotros. El que lo haya hecho de acuerdo a su presciencia le da más valor a nuestra elección. ¿Qué es la presciencia? La presciencia es un atributo
absoluto que Dios tiene y solo Él posee, y que le permite conocer todo antes de que ocurra. Es saber todo antes de que suceda. Presciencia es el conocimiento previo o anticipado que Dios tiene de los asuntos antes de que existan o de que se manifiesten. Esto quiere decir que Dios ya nos conocía antes de que fuésemos elegidos por Él. Dios ya lo sabe todo, hermanos. Es un atributo único de Dios, de saber todo, de conocer todo antes de que suceda, antes de que ocurra. Y Dios ya nos conocía. Por eso dice Romanos 8:29. Rápidamente, si lo puede poner, nomás para ver esa partecita de que Dios ya nos conocía. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También tú y yo y todas las personas que han vivido en este mundo y todo lo que sucede en este universo, Dios ya lo conocía. Eso es la presciencia de Dios, hermanos. Antes de que nos eligiera, Él ya nos conocía. Y tú dirás, ay, a veces decimos un término humano, a algunos se los he escuchado que dicen que te compra el que te conozca, dando a entender que yo ni de loco, ¿verdad? Te escojo o te compro a ti. Pero Dios, aún sabiendo lo que íbamos a hacer, Él nos eligió de manera premeditada, en sabiduría, y encontró placer en esa elección que Él hizo hacia nosotros. ¿Sí? Dios ya sabía, hermanos, ya nos conocía antes de que naciéramos. Él ya sabía dónde íbamos a estar, en qué colonia vivirías o en cuántas colonias vivirías, ¿no? En qué estado ibas a nacer, en qué país ibas a nacer. Ya Dios lo sabía. Él ya sabía en qué familia ibas a nacer. Así es de que, conociendo esto, ya no se vale que nos quejemos diciendo, ay, si yo hubiera nacido en otra familia mucho mejor. No, Dios ya lo sabía, y Dios quiso que hubieses nacido en esa familia en el cual naciste. Él sabía cuál sería tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, todas nuestras carnalidades o nuestras, permítame esta expresión, nuestras burradas que íbamos a hacer. Dios ya lo sabía, hermanos. A Dios no le sorprende nada. ¿Sí? A Dios no le toma de sorpresa absolutamente nada. Fíjense, aquí hay mucho que comentar. Muchas veces cuando oramos somos una especie de informantes de lo que nos pasa a Dios, y decimos, Señor, mira, Padre, qué difícil momento estoy pasando. Y mira, Señor, esta persona que me hace la vida difícil. Y mira, Señor, lo que me dijo aquel. Y mira, Señor, mi hijo. Y mira, Señor, mi economía.
Y pensamos que Dios apenas se está enterando y diciendo: ah, sí, ¿verdad? Híjoles, hijo, perdón que no me había dado cuenta, pero qué bueno que me lo estás diciendo. ¿Creen que pase eso, hermanos? No. Por eso la oración no debe ser una especie de información a Dios. Él ya lo sabe todo, hermano. Ya lo sabe todo. Y Él sabe por qué nos pasa esa situación. Él conoce nuestros pensamientos, intenciones, las amistades que vamos a tener. Todo eso por la presciencia de Dios. Ese conocimiento anticipado. Dios ya sabía que vendrías este domingo a la reunión. Dios ya sabía quiénes hoy irían a un tequio o a una reunión de escuela y no vendrían hoy. Dios ya sabe a dónde te vas a ir a comer al rato. Ya lo sabe, hermano. Dios ya sabe qué vas a comer al rato. Dios ya sabe qué vas a elegir al rato. Dios ya sabe a qué horas te vas a dormir al rato. Dios ya sabe cómo te va a ir en el trabajo. Ya lo sabe todo. A Dios nada le toma por sorpresa. Por eso es un Dios omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y en base a esa capacidad, en base a ese atributo, te escogió a mí y a ti. En base a ese atributo nos escogió, hermanos. Tú y yo debemos entender que no somos obra de la casualidad. No andamos errando en este mundo perdidos. Tú no eres una bala perdida en este mundo, en esta humanidad. Tú no eres un gusano de Jacob arrastrándose por la faz de la tierra. No, tú eres un elegido por la presencia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía, hermanos, en qué situación nacería cada uno. Sé que algunos han pasado situaciones muy difíciles, como por ejemplo, algunos fueron abandonados de pequeños, algunos pasaron hambres, fríos, desprecios. Cualquier situación difícil, Dios ya lo sabía. Y tú puedes preguntarte: pero ¿por qué Dios es tan malo y no cambió mi destino? Es porque Dios sabe todo lo que hace, hermanos. Nosotros no lo podemos entender. Como decía hace rato, nuestra alma no lo puede conocer, pero cuando venimos a Cristo y estamos a Cristo y Cristo se nos revela, recién entendemos el propósito eterno de Dios y entendemos que todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es sabio y nada es de desecharse, porque Dios es bueno, aunque nos cueste trabajo entenderlo, hermanos. Entonces, Él no me eligió a mí por lo que yo hice o por lo que voy a hacer. No, Él me eligió porque Él quiso. A Él, válgame esta expresión, le dio la gana. Ese fue su gusto, su deleite, escogerte a ti y a mí, sabiendo lo que íbamos a hacer en este mundo. Él nos eligió. Por eso Efesios 1:4, podemos leer Efesios 1:4, que dice, fíjense, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo. Ahí dice, según nos escogió en Él. Hace referencia a Cristo. En Cristo fuimos escogidos, ¿verdad? ¿Cuándo? Algunos, no sé si todavía hay muchos que pensemos que el día que Dios nos escogió, Dios nos escogió fue el día en que levantamos la mano. Cuando alguien dijo, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Y tú dijiste, yo. No, ese no fue el día que Dios te eligió. No fue el día en que nos predicaron. No fue el día en que nuestro nombre fue anotado en una tarjetita y dijeron, bueno, ya tenemos tus datos, ahora te vamos a dar un discipulado. No, hermanos. Ese día nosotros recién nos enteramos que ya habíamos sido elegidos por Dios, porque de parte de Dios, antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos. Antes. Entonces Dios ya lo sabía todo, hermanos. Dios ya sabía todo, en qué momento le íbamos a recibir, ¿verdad? Ya lo sabía todo. Entonces, somos bienaventurados, somos privilegiados por ser personas elegidas por Él. Dios ya había tenido placer en nosotros al escogernos en su Hijo. El día que tú fuiste elegido, Dios no dijo, mira, César, qué bueno, qué bueno que me escogió a mí. Ese es un hombre inteligente. No, hermanos, Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso Él no nos escogió basado en lo que tú fuiste o hiciste, o basado en cómo estabas el día que le aceptaste. Él no te eligió porque estabas perdido, o porque tenías un problema, o porque te ibas a ir al infierno, o porque estabas en crisis. No, nada de eso. Él no nos eligió en crisis. Él nos eligió en Cristo. Y eso fue antes de la fundación del mundo. Él no me eligió porque tenía un problema. Él me eligió porque Él tenía un propósito para conmigo. ¿Te das cuenta? Tenemos que entender todo esto, hermanos, y ir descartando tantos conceptos erróneos como aquel que dice, es que yo encontré a Dios. No, el hombre nunca iba a encontrar a Dios, hermanos. El que andaba perdido eras tú y yo, no Dios. Él nunca se pierde. Decimos, cuando busqué a Dios, encontré la paz, la solución a mis problemas. No, nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos. Todos nos desviamos. Pero ¿por qué estamos el día de hoy tú y yo? Por gracias a la elección del Padre que lo hizo antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, Dios no te eligió en crisis, te eligió en Cristo. Dios no te eligió porque tenías un gran problema, te eligió porque Él tenía un gran propósito para ti. Y ahora tú estás dentro de ese propósito, experimentándolo y viviéndolo. Entonces, eso es una elección eterna, hermanos. Una elección eterna. Y si Él me escogió en Cristo antes de, entonces, ¿me perderé después de?
Ya no, es una elección eterna. Si Él ya me escogió sabiendo todo lo que yo iba a hacer en este mundo y me amó y se gozó en elegirme, ¿creen ustedes que nos va a dejar escapar después de que ya viva en nosotros? Para nada. Para nada, hermanos. Porque es una elección eterna, es una salvación eterna, es una vida eterna. No nos podemos perder, porque lo que Él toma en su mano, lo que Él elige, nadie se lo quita. Cristo dijo: ustedes son mis ovejas y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie, y nadie podrá ser arrebatado de la mano del Señor. ¿Está bien? Nadie, hermanos. Ahora, ¿y por qué nos eligió y encontró placer en nosotros? Porque Él tuvo una satisfacción cuando nos eligió antes de la fundación del mundo. Ya lo estamos viendo. No porque éramos buena gente, no porque nos portábamos bien, no porque queríamos aparentar con una carita piadosa. No. La razón por la cual encontró placer en nosotros es porque Él nos escogió en aquel que le complace, es en su Hijo Cristo. Por eso encontró placer en nosotros. Es por causa de aquel en quien estamos, y ese es Cristo Jesús, por lo cual el Padre encontró placer, satisfacción al elegirnos, al escogernos, porque lo hizo en Cristo. ¿Verdad? Todo es en el Hijo, hermanos. Miren, fuera del Hijo, fuera del Hijo no somos nada. Si pudiera decir esta expresión, fuera del Hijo solo somos basura. Y fuera del Hijo no le interesamos para nada al Padre. Vamos hilando las cosas. Dios nos eligió y se gozó en nosotros porque lo hizo en el Hijo. Fuera del Hijo somos un caso perdido, pero lo hizo en el Hijo. La Biblia dice que fuera del Hijo somos como trapos de inmundicia. Y si queremos suavizar un poco más la expresión, y en vez de decir trapos de inmundicia, podríamos decir: fuera del Hijo somos basura, que no le interesaríamos para nada a Dios. Está más suave la palabra basura que trapos de inmundicia, dice Isaías. Si alguno cree que trapo de inmundicia es un trapeador ahí que limpió el vómito y todo, eso también es muy limpio todavía. Le dejo de tarea que investigue qué era un trapo de inmundicia a la que Isaías se refería. Pero eso éramos. Fuera de Cristo, eso éramos. Pero gracias a Cristo fuimos elegidos por el Padre Celestial. Ahora en Cristo, hermanos, somos su especial tesoro. Nuestro verdadero valor está en Cristo, no en el valor que la sociedad nos da. Posiblemente para la sociedad no valemos nada. Somos un cero a la izquierda. Somos personas ignorantes. Pero para Dios, que nos eligió en su presencia, somos su especial tesoro. Ahí está nuestro verdadero valor.
Entonces esta elección por proceder de Dios es soberana, es única. Quiere decir que nació de su propia voluntad, de sí mismo. En nuestra elección no intervino nadie. En nuestra elección no se puso a preguntar si merecíamos ser elegidos o no. Gracias a Dios. Porque si Dios te preguntara si yo soy digno de que me elijan, tú dirías, no, por esto, no, descalificado. Nadie me elegiría a mí, hermanos. Nadie. Qué bueno que no sometió a opinión de otros. Entiéndame, aunque todavía no había nadie, pero fue algo que nació de Dios, de su propia voluntad. En Cristo el Padre encontró todas las razones para que tú y yo fuésemos elegidos en Cristo Jesús. Por eso es una elección soberana y sabia. De Dios emanan todas sus decisiones, y esas decisiones son buenas, perfectas y agradables. Y esto hace de un Dios inteligente, sabio, bueno, justo, bondadoso. Por eso Pablo dice, no depende del que corre ni del que quiera, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Hoy estamos aquí, hermanos. ¿Pueden decir amén? Muy bien. Esta lección, hermanos, fue por gracia. Fue realizada sin que lo mereciéramos. Es un regalo o un don inmerecido de parte de Dios. La gracia es que no se da porque es mi recompensa o mi pago. No, eso no es la gracia. Dios nos elige no porque responda a algo que nosotros hayamos hecho. Como dije ahorita, a veces pensamos que nosotros tuvimos que ver algo en nuestra salvación y decimos, es que pues ahora yo sí quería conocer a Dios. Es que ahora sí ya empezaba yo a orar y a acercarme a Dios. Es que ahora ya empezaba a leer mi Biblia y por eso pues Dios se agradó de mí. Es que empecé a ir a los servicios que me invitaban, por eso Dios quiso elegirme. No, hermanos. La gracia es algo inmerecido. La gracia no es un pago por algo que hayamos hecho. No, 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 no. La gracia es un regalo. La elección de Dios a nosotros es un regalo. Algo que no merecíamos. Pero gracias a Cristo su Hijo, en Él sí lo merecimos. Entonces no es porque tú hayas querido buscar a Dios. No es porque tú ya estabas empezando a orar. No es porque tú ya empezabas a leer la Biblia. Mire, hay muchas personas que de sí mismo empiezan a leer la Biblia, empiezan a tener comunión con Dios, acercarse a una congregación, saber más de Cristo. Pero ¿sabe quién hace todo eso, hermanos? Miren, el que una persona acepte una invitación a la congregación, el que una persona levante su mano para recibir a Cristo, el que una persona reciba con gozo una Biblia, el que una persona vaya a una célula, todo eso es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mueve los medios o movió los medios para que tú y yo dijéramos sí a Cristo.
pero del hombre nada sale. Todo es obra de Dios. Todo es obra del Espíritu Santo. La salvación toda, de principio a fin, es de Dios, hermanos. Es de Dios, y por eso es por gracia. Es por gracia. Tú y yo no teníamos fe para nada. No éramos nada. ¿Sí? No éramos nada. Lo único que teníamos usted y yo era mal olor. Porque ¿qué dice Efesios 2:1? Que estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Y a qué huele un muerto, hermanos? ¿A qué huele una persona que ya falleció? Si no lo preparan, si no le ponen sus bálsamos allá, eso era, lo único que teníamos era mal olor. Mal olor. ¿Verdad? Porque un muerto no tiene fe, no entiende, no puede decidir nada, solo tiene mal olor. Pero Dios, que es rico en misericordia, con que nos amó, ¿verdad? Y nos salvó, no por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino por medio de la gracia. ¿Verdad? Y todo esto, hermanos, la gracia, la fe, la salvación, nada era de nosotros. Todo es don de Dios. La salvación, la fe, la gracia es don de Dios. Yo no tenía fe para creer en Él. Él no me salvó por mi fe. Yo fui salvo porque Él me dio su fe y ahora tengo la fe del Hijo. ¿Sí? Ni la fe era nuestra. La fe que tuvimos para creer en Cristo era la fe del Hijo. Dios nos las dio para que pudiéramos creer en Él. Porque pensamos equivocadamente que la fe era nuestra y decimos: es que yo sí tuve fe. Yo sí tuve fe. No, hermanos, aún nuestra fe es un regalo de Dios para que creyésemos en su Hijo. Dice Efesios, pues, y esto no es de vosotros. ¿Cuál esto? La salvación, la gracia, la fe. Esto no era de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. Él me dio su fe para creer en su Hijo. Él me dijo: te doy mi fe, te doy la fe de mi Hijo para que puedas creer en Él. Ahora ya somos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo y ahora Él nos sigue dando la fe de su Hijo para que por ella podamos seguir viviendo. Vivimos en la fe del Hijo. Entonces, tanto creer como el vivir es por medio de la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Todo es de Dios. Todo es por el amor que Dios nos tiene. Hay un pasaje muy bonito en Jeremías 31-33, parece. Dice: con amor eterno te he amado. No. Alguien que me ayude, hermanos, porque ahí ya se me fue. No traje ese texto, pero se me viene ahorita. Pero todo gira al amor de Dios. Todo habla del amor de Dios. Y del amor de Dios hemos aprendido y escuchado mucho. En predicaciones, en cantos incluso. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué dice? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué dice? Lea conmigo: con amor eterno te ama. Por tanto te prolongué
¿Con qué amor nos ha amado el Padre? Con un amor eterno. El propósito eterno tiene su base en ese amor que es eterno también. Con amor eterno te he amado. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo. Pero ¿será que Dios nos amó recién cuando fue a la cruz? Ahí empezó el amor de Cristo en nosotros. ¿Dónde empezó el amor de Dios? Desde la eternidad pasada. Con amor eterno. Entonces Juan 3:16 fue el cumplimiento de ese propósito eterno que el Padre y el Hijo se propusieron antes de la eternidad. Y en el cumplimiento de los tiempos, Cristo vino y lo manifestó en esa cruz. En la eternidad, Cristo ya había sido inmolado. Oh. Antes de que fuera creado, ya Cristo había sido inmolado. Pero fue crucificado en el tiempo. O sea, en la eternidad Cristo ya había dado su vida, ya había hecho un compromiso con el Padre de que Él daría su vida por la humanidad. La humanidad que Él escogió antes de la fundación del mundo. Pero que esta humanidad, al nacer en esta tierra, nacería en pecado. Pero ya había un trato entre el Padre y el Hijo, que el Hijo vendría para dar su vida por nosotros físicamente. Pero desde la eternidad Él ya se había dado por inmolado. Entonces, es el amor eterno del Padre que nos tiene aquí. ¿No te da gusto? Fíjate que no eres obra de la casualidad. No porque eres buena gente de que quisiste venir a la reunión. No. Todo es movido por Dios. Todas las piezas fueron y son movidas por Dios. Y ya estamos dentro de ese propósito. Y caminamos en dirección de ese propósito ya trazado, ese destino ya trazado. ¿Y cuál es el final de este destino? Como lo escuchamos los domingos pasados, la culminación de este propósito es la Nueva Jerusalén, donde estarán todos los redimidos. Todos los elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y así estaremos siempre con el Señor. Gracias a ese amor eterno. ¿Verdad? Hasta lo cantamos, ¿no? Yo te he amado con eterno amor. El amor de Dios es maravilloso. Tan alto, tan profundo, tan amplio, que no puedo estar fuera de Él. Todo elegido no escapa del amor eterno de Dios. Imposible escaparnos. Imposible, hermanos. Póngase de pie, dando gracias a Dios por ese amor eterno que recibimos de parte de nuestro Dios. Fuiste elegido, escogido, seleccionado en base al conocimiento previo de Dios. En base a ese conocimiento lleno de amor, de misericordia
lleno de satisfacción para Él. Dele gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos entender que ahora conocemos que no somos personas que vivimos en este mundo al azar. No somos almas deambulando en este mundo, Señor. No somos personas sin destino. Ahora sabemos de dónde provenimos. Ahora sabemos hacia dónde vamos. Ahora sabemos nuestro propósito y caminamos en ese propósito gracias a tu amor. Con amor eterno, por amor has hecho todo esto, Padre. Por amor, por amor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque más personas que ya fueron elegidas antes de la fundación del mundo se siguen añadiendo a tu iglesia, a tu cuerpo, que también es un diseño divino, la iglesia. Padre, gracias en esta mañana todavía. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor. El amor de Dios es maravilloso. El amor, nadie puede escapar del amor de Dios. Tarde o temprano el Señor lo atraerá. Lo atraerá, como dice la versión original. Será arrastrado hacia Él, quiera o no quiera, porque es el amor de Dios quien nos mueve. Padre, en esta tarde, mañana, en el nombre de Jesús, pido que bendigas tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Que podamos entender que somos amados en Cristo por los méritos de Cristo, porque el Padre nos predestinó para que un día creyéramos en su Hijo, aceptáramos en su Hijo, para que su Hijo viviera en nosotros, y entonces de esa manera pudiéramos ser aceptos y amados por medio del Hijo eterno. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.